El viento rugía sobre la base aérea cuando ella dijo las palabras que nadie se atrevía a pronunciar. «Yo iré». Todos se rieron. Una mecánica, sin licencia, quería volar a través de la peor tormenta del año. Lo que ninguno sabía era que esa mujer, con las manos cubiertas de grasa y un corazón lleno de fuego, estaba a punto de hacer lo imposible, salvar 42 vidas y desafiar al mismísimo cielo. Porque a veces los verdaderos héroes no tienen rango, tienen corazón, instinto y la fuerza de no rendirse jamás. El amanecer apenas tocaba el horizonte cuando el rugido de los motores comenzó a llenar el aire de la base. Era un sonido familiar, casi un pulso que marcaba el ritmo de cada día en aquel rincón olvidado del desierto. Pero para Elena Ruiz, aquel sonido era más que rutina, era una promesa incumplida. Desde el taller mecánico, observaba cómo los pilotos subían a las aeronaves con el aire de quienes pertenecen al cielo. Ella, en cambio, permanecía en tierra, con las manos cubiertas de grasa y el corazón lleno de silencios. Había reparado más aviones que cualquiera en esa base. Sabía cómo respiraban los motores, cómo dolían las alas viejas, cómo un simple ruido podía anunciar tragedia. Pero nunca la habían dejado volar. No porque no supiera, sus evaluaciones lo demostraban, sino porque alguien, en algún despacho, había decidido que una mujer como ella no estaba hecha para pilotar. Aún así, Elena llegaba antes que nadie y se iba después de todos. A veces, cuando el hangar quedaba vacío, se sentaba en la cabina de un avión abandonado y cerraba los ojos, imaginando el viento cortando su rostro. Era su manera de volar sin alas. Esa mañana, la calma se rompió. Las alarmas rugieron como bestias y los altavoces llenaron el aire con órdenes urgentes. Un avión civil había desaparecido de los radares. Vuelo 273. 42 pasajeros, entre ellos niños, atrapados tras un aterrizaje forzoso en medio de una tormenta. La lluvia golpeaba los hangares con furia. Los pilotos observaban el radar con semblantes tensos. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían lo mismo. Entrar en esa tormenta era prácticamente una sentencia de muerte. El comandante del escuadrón caminaba de un lado a otro exigiendo voluntarios. Uno tras otro, los pilotos bajaban la mirada. Las corrientes eran imposibles, los rayos destrozarían cualquier intento de rescate. Entonces, una voz tranquila se alzó entre el ruido. «Yo puedo hacerlo». Las cabezas se giraron. Allí estaba Elena, con su chaqueta manchada de aceite, los ojos fijos en el mapa del radar. Algunos rieron por lo bajo, otros simplemente la miraron incrédulos. «Ruiz», dijo el comandante, «no estás autorizada para volar. Pero sé cómo hacerlo, conozco esos motores mejor que cualquiera aquí», respondió sin titubear. «Y si no voy yo, nadie irá». El silencio fue tan profundo que solo se escuchaba el rugido distante del trueno. El comandante la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Sabía que Elena tenía razón. Sabía también que dejarla subir a esa cabina era una locura que podía costarle su carrera. «No tienes licencia», dijo casi como si quisiera convencerla de rendirse. Elena dio un paso adelante. «Señor, hoy no necesitamos papeles, necesitamos valor». La determinación en su voz no dejaba espacio para réplica. Y fue así como, por primera vez, el hangar entero vio a esa mecánica no como a una empleada más, sino como a alguien dispuesta a enfrentarse al cielo mismo. El rugido del motor llenó el hangar cuando el viejo bimotor comenzó a vibrar bajo la tormenta. Elena había pasado años reparándolo pieza por pieza. Conocía cada válvula, cada sonido, cada fallo potencial. Aquella aeronave era tanto su obra como su oportunidad.
El comandante, impotente, observó cómo la lluvia se tragaba el avión mientras se elevaba entre relámpagos. «Dios la ayude», susurró. Dentro de la cabina el caos era total. Los instrumentos fallaban, las luces parpadeaban, pero las manos de Elena se movían con una precisión imposible. Su respiración era el metrónomo del riesgo. En la radio las voces gritaban: «Ruiz, da la vuelta, vas a perder la orientación». Pero ella solo respondió: «Si regreso ahora, los dejo morir». El avión se sacudió violentamente, lanzándola contra el panel. Una chispa saltó del tablero. El olor a quemado llenó la cabina. Los rayos parecían danzar a su alrededor como serpientes de luz. En ese momento, Elena cerró los ojos y escuchó algo más fuerte que la tormenta. La voz de su padre, años atrás. «Hija, volar no es mirar hacia arriba, es atreverte a no caer». Cuando los abrió de nuevo, el miedo había desaparecido. Tomó el control manual y siguió avanzando, guiándose solo por los latidos de su corazón. Horas después, cuando el combustible empezaba a agotarse, vio algo entre la niebla, un reflejo metálico. El vuelo 273. El aterrizaje fue una danza entre la vida y la muerte. El terreno era irregular, el espacio mínimo, pero Elena lo consiguió. El avión chirrió, se tambaleó y finalmente tocó tierra. Al abrir la puerta, el viento la golpeó con furia. Frente a ella, los pasajeros la miraban como si hubiesen visto a un ángel. «¿Viniste sola?», preguntó uno. Ella sonrió. «No vine sola, vine con el cielo de mi lado». Organizó la evacuación con calma quirúrgica. Calculó peso, distancia, combustible. Cuando todo estuvo listo, se giró hacia los sobrevivientes. «Nos vamos, nadie se queda atrás». El vuelo de regreso fue un grito al destino. El viento rugía, el avión se estremecía, el panel marcaba errores que hubieran hecho abandonar a cualquier otro. Pero Elena no abandonaba. Un rayo impactó cerca del ala, el motor se apagó por segundos eternos. Los pasajeros gritaban. Ella habló por el intercomunicador con una serenidad imposible. «Cierren los ojos. Imaginen que volamos con el corazón». Y lo hicieron. Y ella los llevó a través del infierno con las manos heridas y el alma ardiendo. Durante horas, el radar permaneció en silencio. La base había perdido contacto. El comandante miraba la pantalla con la mandíbula apretada, mientras los técnicos murmuraban oraciones que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y entonces, entre estática, se escuchó: «Torre, aquí Ruiz. Regresando a casa». El hangar entero estalló en vítores. Algunos lloraron. Otros simplemente se quedaron en silencio, porque habían presenciado algo que trascendía las reglas, las órdenes y el miedo. Cuando el avión tocó tierra, el silencio fue total. Los sobrevivientes bajaron llorando, abrazándose. Elena descendió última, cubierta de sudor y lluvia. El comandante se acercó, temblando. «Te negaron el cielo», dijo con voz quebrada, «pero hoy lo conquistaste». Ella sonrió apenas. «Yo solo arreglé un avión más, señor». Días después, los periódicos del país hablaban de ella. «Mecánica sin licencia salva a 42 pasajeros en misión imposible». Pero Elena no dio entrevistas. Regresó al hangar, limpió la grasa de sus manos y siguió trabajando. «Quizás no era apta para volar», susurró una noche. «Pero el cielo no necesita permisos para recordarte quién eres». Años después, una estatua se alza en la base aérea. Representa a una mujer con su chaqueta de vuelo mirando al horizonte. Bajo ella, una placa dice: «Para quienes nunca dejaron de creer que podían».
A veces, cuando el sol amanece y el viento sopla fuerte, los mecánicos dicen que escuchan un susurro entre las hélices apagadas. Vuela con el corazón. Y así, su nombre vive no en los manuales de vuelo, sino en los corazones de quienes aprendieron que el valor no necesita alas, solo propósito. Si esta historia te tocó el alma, si alguna vez sentiste que el mundo te cerraba las puertas, recuerda a Elena Ruiz, la mujer que voló a través del infierno sin permiso, solo con fe, instinto y corazón. Cuéntame en los comentarios qué parte te inspiró más y suscríbete a Estados de la Historia, el canal donde recordamos a los héroes que no buscaban gloria, solo hacer lo correcto, aunque eso signifique volar solos contra la tormenta.